Estimados jóvenes, muy buenas noches, es un gusto en saludarlos a todos. Una vez más estamos acá reunidos en esta clase virtual para poder continuar el avance de la materia de álgebra lineal, en la que estamos en nuestro último capítulo de la materia, el cual se conoce como vectores. En esta oportunidad vamos a ver lo que corresponde a la independencia y dependencia lineal entre vectores. Ocurre de que en la clase anterior vimos cómo poder determinar si un vector era combinación lineal de un conjunto de vectores. En esta oportunidad vamos a ver cómo determinar si un conjunto de vectores o un conjunto, por ejemplo, de matrices son linealmente dependientes o linealmente independientes. Para ello, indudablemente es importante recalcar un pequeño concepto tanto de la dependencia como la independencia lineal, ver la fórmula que nos va a permitir saber si ese conjunto vectorial, ese conjunto matricial o incluso un conjunto polinómico es una combinación lineal o en este caso es ver si es una dependencia lineal o una independencia lineal. Así que cuando hablamos de dependencia lineal, estamos hablando de lo siguiente. Se dice que dos vectores A y B que pertenecen al espacio R2 son linealmente dependientes si uno de ellos es múltiplo escalar del otro vector. Es decir, si A es igual a R por B o B es igual a R por A, donde R es un escalar cualquiera. En consecuencia, los vectores A y B son linealmente dependientes precisamente cuando estos vectores, en este caso A y B, son colineales, es decir, actúan sobre una misma línea de acción. Mientras que la independencia lineal se dice que dos vectores A y B que pertenecen al espacio R2 son linealmente independientes si y solo si los vectores A y B no son linealmente dependientes. Es decir, que si nosotros determinamos de que este conjunto de vectores no son dependientes, indudablemente nos queda la opción de que sean independientes. En consecuencia, A y B son linealmente independientes precisamente cuando los vectores A y B no son colineales, es decir, no actúan sobre una misma línea de acción. Ok, en cuanto a la parte teórica, pues quedan todavía algunas cosas por definir que son importantes de aclarar, pero ya tenemos una idea en la que ya estamos viendo sobre qué estaríamos hablando en cuanto a una dependencia lineal y a una independencia lineal. Sin embargo, para que esta parte teórica quede un poco más clara, vamos a basarnos en lo siguiente. Si yo tengo un conjunto de vectores y yo quiero saber si este conjunto de vectores pertenece a una dependencia o a una independencia lineal, lo que yo voy a hacer es reemplazar estos vectores en una fórmula, la cual me va a llevar a un sistema de ecuaciones, y al ser un sistema de ecuaciones, este va a tener soluciones. O sea, ¿qué puede pasar con un sistema de ecuaciones? Puede tener una solución única, una solución infinita, puede no tener solución, puede tener una solución trivial. En este caso, cuando analizamos la independencia y la dependencia lineal, vamos a trabajar con sistemas lineales homogéneos. Es decir, todas las constantes van a ser cero. Y eso se debe a que la fórmula que vamos a utilizar va a estar igualada a cero. Entonces, la diferencia entre combinación lineal y este subtítulo, independencia y dependencia lineal, es que en combinación lineal nosotros igualábamos la fórmula a un vector. A ese vector que queríamos averiguar si se combinaba linealmente con otros, ¿cierto? Aplicábamos una fórmula
Recuerden K sub 1 por el vector 1 más K sub 2 por el vector 2 más K sub n por el vector n igual al vector b. ¿Y qué era el vector b? El vector que estábamos analizando si se combinaba linealmente con los demás. Y en ese caso, el sistema a resolver era no homogéneo. O sea, podía tener una solución, infinita solución o ninguna solución. En este caso, la fórmula va a ser muy parecida, pero va a pasar lo siguiente. Tendremos un caso 1 por un vector 1, un caso 2 por un vector 2, y en términos generales, un caso n por un vector n, que vamos a igualarlo a cero. En el momento que nosotros esta fórmula la igualamos a cero, es para saber si ese conjunto vectorial es linealmente dependiente o independiente. Es decir, la fórmula que nos va a permitir analizar la dependencia o la independencia lineal de un conjunto de vectores va a ser esta, que ustedes ven acá, pero igualada a cero. En el momento que esta ecuación la igualamos a cero, estaremos enfrente a un sistema homogéneo. Y un sistema homogéneo puede tener dos soluciones. La solución trivial, que es cuando todas las constantes k me salgan cero, y la solución infinita, cuando las constantes k sean diferentes de cero. Si yo resuelvo el sistema y los resultados son ceros todos, significa de que estamos enfrente a un conjunto vectorial linealmente independiente. O sea, si la solución es trivial, ahí nos indica de que es independiente. Pero si la solución es infinita, distinta de cero, entonces estamos enfrente a un conjunto dependiente linealmente. Entonces, lo que quiero decir con todo esto que he hablado es que de acuerdo a la solución que tengamos en esa ecuación, vamos a definir si es independiente o dependiente. Independiente cuando todos los valores de k me den cero. Dependientes cuando tengamos valores de k distintos de cero. Esa es la forma más adecuada para poder clasificar una dependencia e independencia lineal. Una vez que conocemos la fórmula, que es prácticamente la misma que combinación lineal, con la diferencia que aquí estamos igualando a cero, y repito, cada vez que esta fórmula la igualemos a cero, es para averiguar la independencia o dependencia lineal de un conjunto, ya sea vectorial, ya sea matricial o ya sea polinomio. Entonces acá vamos a ver algunos ejemplos aclaratorios que voy a resolver con ustedes para ir viendo qué está pasando con este conjunto, por ejemplo, de vectores. En este problema número 1 dice, determinar si el siguiente conjunto de vectores es linealmente independiente o dependiente. Bien, ¿qué ocurre acá? Me dan a mí en esta oportunidad tres vectores, me pueden dar más, por eso es un conjunto de vectores. Y lo que queremos averiguar es, ¿estos vectores son dependientes o independientes? Para responder eso, existen varias formas. Una de ellas es en base a la solución del sistema que vamos a encontrar. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer acá es, obviamente, plantear nuestra fórmula que va a ir creciendo de acuerdo a la cantidad de vectores que tengamos. En este caso, la fórmula va a ir hasta el vector 3. O sea, caso 1 por el vector 1, más caso 2 por el vector 2, más caso 3 por el vector 3, y eso es igual a 0. Si nosotros reemplazamos los datos
¿no es cierto?, de estos vectores, aquí el vector 1 tiene coordenadas 3, -1, 7. El vector 2 tiene coordenadas 1, 2, 0. Y el vector 3 tiene coordenadas 4, -2, 1. Y esto de acá obviamente va a ser 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque estamos enfrente a vectores que le pertenecen a R3, o sea, tienen tres coordenadas. Y aquí obviamente también deben haber tres coordenadas. Ya sabemos que si hacemos operaciones acá, de multiplicar, por ejemplo, este valor por cada una de las componentes del vector 1, lo mismo en esta parte, multiplicar k sub 2 por cada uno de los componentes del vector 2 y así sucesivamente, haciendo lo mismo con k sub 3 y las coordenadas del componente del vector 3, llegaremos a formar un sistema lineal. ¿No es cierto? Bueno, y lo podemos mostrar eso acá rápidamente. Este caso 1 va a estar aquí, también acá, también acá. Y aquí no es necesario colocarlo el 1 porque se sobreentiende. Lo mismo va a pasar con este caso 2. Este es el proceso estricto. Va a estar aquí, va a estar aquí y también va a estar acá. En este caso, este 1 se sobreentiende. Y en este caso, digamos, 0 por k sub 2 es obviamente 0. Y lo mismo para k sub 3, que va a estar acá, que va a estar acá y va a estar en esta parte de acá. Y obviamente esto se sobreentiende. Si sumamos las componentes, que sabemos que las componentes se suman en forma ordenada, todas las X, todas las Y y todas las Z, entonces acá obtendremos lo siguiente. Permítanme, por favor, borrar hasta acá. Tenemos lo siguiente. Tendremos 3 caso 1, ¿no es cierto?, que va a sumar a k sub 2, ¿qué?, y que va a sumar a 4k sub 3. O sea, la suma de todas las componentes X. Luego tengo la suma de todas las componentes Y, que sería menos k sub 1, ¿no es cierto?, más 2k sub 2, en esta parte de acá, menos 2k sub 3. Y la suma de todas las componentes de Z, que ahí estaría 7k sub 1, esta parte de acá, más 0 más k sub 3 igual a 0,0,0. Entonces aquí, pues, ¿qué va a pasar? Que todo esto tengo que igualarlo a 0. Todo esto de acá también tengo que igualarlo a 0. Y obviamente la tercer componente también tengo que igualarla a 0. De ahí sale que se forma un sistema homogéneo. ¿Sí? Aquí tengo yo un sistema homogéneo. ¿Ok? Y vamos a tratar de equiparar aquí las ecuaciones, ¿no? Para que quede un poco ordenado esta parte. Ok, perfecto. Entonces, de esta manera, nosotros aquí formamos, como pueden ver, un sistema homogéneo. ¿Ok? Ese sistema homogéneo sabemos de que lo podemos llevar a una matriz y lo podemos resolver. Entonces, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Si este sistema homogéneo tiene la solución trivial, es decir, 0 para k sub 1, 0 para k sub 2, 0 para k sub 3, vamos a decir de que estamos enfrente a un conjunto linealmente independiente. Pero si caso 1, caso 2 y caso 3 tienen otras respuestas aparte de 0, vamos a decir que es un conjunto linealmente dependiente.
La única forma de saberlo es pues armando una matriz en la que aquí tengamos 3, 1, 4, 0. Aquí tengo menos 1, 2, menos 2 y 0. Y aquí tengo 7, 0, 1, 0. Y ahora vamos a escalonar la matriz. O sea que de aquí para adelante ya nosotros supiéramos hacerlo porque es un sistema homogéneo, ¿no? Y este sistema homogéneo tenemos que escalonar. Operación elemental que hagamos no va a modificar estos ceros. O sea que operación que hagamos acá, esto siempre va a ser cero. Eso va a ser inamovible. Lo que va a ir cambiando es esta parte de acá. Entonces, para eso aquí me nace la idea de cambiar la fila 1 por la fila 2. Entonces, otra vez tenemos que tener en cuenta las operaciones elementales. La fila 1 la vamos a cambiar por la fila 2. Eso porque queremos que el primer número sea 1, ya lo hemos explicado, por conveniencia. Entonces va a ser menos 1, 2, menos 2, 0. Y aquí va a ser 3, 1, 4, 0. Y aquí va a ser 7, 0, 1, 0. Es decir, vamos a escalonar la matriz, porque al estar escalonada tendremos una idea de qué solución se puede presentar. Ok, entonces con la ayuda de ese menos 1, nosotros podemos escalonar o empezar el procedimiento para escalonar la matriz. Perfecto. ¿Cuáles serían las operaciones a realizar? Bueno, las operaciones a realizar serían las siguientes. En esta parte lo que voy a hacer es mandar todo esto a la siguiente página para que tengamos aquí el espacio correspondiente para realizar todas las operaciones elementales, ¿sí? Y podamos ver con más detalle esa situación. Entonces, indudablemente va a cambiar nuestra fila 2 y va a cambiar nuestra fila 3, ¿no? Entonces acá pues vamos a recalcular la fila 2 y vamos a recalcular la fila 3. Entonces la fila 2 va a ser igual a 3 veces la fila 1, ¿no? Quita. Más la fila 2. Esa es una operación para calcular la nueva fila 2. Y la nueva fila 3, pues va a ser fila 3. Y aquí va a ser 7 veces la fila 1 más la fila 3. Listo. Entonces, esto nos va a llevar a los siguientes resultados. Una fila 1 que va a mantenerse constante. Una nueva fila 2 que va a ser 3 por 1 negativo, menos 3 más 3 0. 3 por 2 6 más 1 7. 3 por 2 negativo, menos 6 más 4 es menos 2. Y aquí siempre va a ser 0, ¿no? Operación que haga, las constantes siempre van a ser 0. 7 por menos 1, menos 7, más 7 0. 7 por 2, 14. 14 más 0, eso me da 14. 7 por menos 2, eso me da menos 14. Menos 14 más 1, eso me da menos 13. Y aquí va a ser 0. Bueno, indudablemente acá, pues lo que va a pasar es lo siguiente. Vean de que muchas veces he comentado de que no es obligatorio que los números en la diagonal principal sean unos. Va a perder esa idea cuando tengamos números múltiplos. Aquí, por ejemplo, no me conviene que el 7 sea 1. Si quiero hacerlo 1, lo hago y llego al mismo resultado. Pero lo importante acá es lo siguiente. El 14 es múltiplo de 7. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a recalcular la fila 3 nuevamente, pero aquí voy a aprovechar lo siguiente. Voy a multiplicar por menos 2 la fila 2 más la fila 3. Porque aquí, ¿cuál es la idea? La idea es que debajo de esta diagonal todo sea cero. O sea que en sí no perseguimos de que esto sea 1. Si lo hacemos 1 es por comodidad, porque en sí lo que perseguimos es de que este sea cero y este sea cero lo más rápido posible. Y si yo multiplico este 7 por menos 2, eso me da menos 14, y menos 14 más 14 me da 0. Entonces consigo lo que quiero.
Entonces, no fue necesario hacerlo uno. A eso me refiero con las explicaciones que he dado. Entonces, la fila uno no va a sufrir ninguna modificación, la fila 2 tampoco, no es necesario modificarla, pero sí la fila 3. Aquí va a ser cero, aquí va a ser cero, y aquí va a dar menos 2, es decir, menos 2 por menos 2 es 4, y 4 menos 13, eso me da menos 9, y aquí sigue siendo cero. Listo. Al estar escalonada la matriz, lo que va a pasar entonces es lo siguiente. Yo ya puedo leer un sistema equivalente. Recuerden que cuando nosotros vamos haciendo operaciones elementales sobre las filas de una matriz, lo que estamos calculando son sistemas equivalentes, que mientras más esté escalonado, más rápido van a ser resueltos. Y aquí, por ejemplo, yo ya puedo leer la ecuación número uno. O sea, yo aquí puedo decir, tengo menos k sub 1, ¿no? Más 2 k sub 2, eh, menos 2 k sub 3. Y eso está igualado a cero. Por eso que es un sistema homogéneo, ¿no? Y tener muy clara la teoría, indudablemente. En la segunda ecuación no tenemos k sub 1, pero tenemos k sub 2. Entonces, ¿qué sería? 7k sub 2, ¿no es cierto? Menos 2k sub 3. Y eso lo volvemos a igualar a cero. Y ya tengo mi segunda ecuación, ¿cierto? Que puedo acomodarla para tener un orden. Y viene la tercera. Y bueno, la tercera sería menos 9k sub 3, porque no tiene ni k sub 1 ni k sub 2. La última ecuación solo tiene k sub 3. Y eso lo igualamos a cero. Y de aquí obviamente me queda muy, pero muy fácil el hecho de poder calcular los valores de K1, K sub 2 y K sub 3. Vean de que de la última ecuación yo tranquilamente puedo decir de que K sub 3 va a ser igual a cero. Porque si yo aquí despejo, ¿no es cierto? El valor de K sub 3, pues voy a decir K sub 3 es igual, ¿no es cierto? A cero dividido entre menos 9, o este menos, legalmente lo puedo escribir aquí en esta parte del centro, es lo legal, pero pues cualquier eh, división en la que el cero esté en el numerador, cero dividido entre algo es cero. Entonces, k sub 3 vale cero. Si k sub 3 vale cero, puedo calcular k sub 2. Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar, de aquí me va a quedar esta ecuación en la que yo ya puedo sustituir el valor de k sub 3, ¿no es cierto? Puedo decir que k sub 3 es cero, y claro, 2 por cero es cero, me va a quedar 7k sub 2 menos cero es 7k sub 2. ¿Por qué? Porque menos 2 por cero es cero. Entonces me va a quedar 7k sub 2 igual a cero. Y claro, k sub 2 va a ser igual a 0/7, que podemos calcularlo directamente. Sí, aquí es un poco de proceso que estoy haciendo. Y k sub 2 vale cero. Conociendo k sub 2 y k sub 3, indudablemente con la primera ecuación puedo calcular k sub 1, y me estoy dando cuenta de que todas las k me están dando cero. Y eso ya nosotros teníamos un conocimiento teórico cuando empezamos a avanzar esta parte. Ocurre de que aquí si yo reemplazo el valor de k sub 2, que me sale cero, y el valor de k sub 3, que también me sale 0, entonces aquí solamente me va a quedar menos k sub 1 igual a cero, porque todo lo demás va a ser cero por operaciones aritméticas. Y claro, k sub 1 va a ser cero, porque si multiplico por menos 1, no va a variar en nada, solamente el signo. Por lo tanto, como k sub 1 vale cero, k sub 2 vale cero y k sub 3 vale cero, si nosotros tenemos un conjunto de vectores
y reemplazamos la fórmula apropiada para la dependencia e independencia lineal, que es esta, y sacamos de que todos los valores de K son 0, caso 1, 0, caso 2, 0, caso 3, 0, etcétera, en ese momento estamos enfrente a un conjunto linealmente independiente. O sea, por lo tanto, el conjunto vectorial B sub 1, B sub 2, B sub 3 es un conjunto linealmente independiente. Esa vendría a ser la respuesta a nuestro ejercicio. Ahora, tenemos aquí planteado un ejemplo número 2. Vamos a ver si continúa siendo un conjunto linealmente independiente o tenemos enfrente ahora un conjunto dependiente. La solución va a ser prácticamente la misma. Vamos a plantear la fórmula, solo que acá vamos a ahorrarnos pasos porque ya desde la anterior clase sacamos una conclusión, ¿no? Y la voy a volver a remarcar esa conclusión en esta parte de acá. O sea que si yo reemplazo mi fórmula ahorita, mi vector 1 estaría valiendo 1, 2, 3. Mi vector 2, ya tengo aquí las coordenadas, vale 5, vale 7, vale 4. Y mi vector 3, tengo aquí las coordenadas, 9, 8 y 5. Y aquí obviamente 0, 0, 0. Pero va lo importante, ¿no? Que les comento siempre que la idea no es estudiar por estudiar, sino que sacar conclusiones. Y habíamos sacado una conclusión acá. Vean de que el vector 1 de horizontal se transformó en vertical, de horizontal se transformó en vertical, y de horizontal se transformó en vertical, horizontal se transformó en vertical. Entonces yo puedo saltarme estos pasos e irme directamente a la matriz. Porque al final de cuentas, si hacemos estos pasos de manera estricta en matemática, pues llegaremos a lo mismo. Entonces, ya aquí con esto hemos explicado, ¿no? Lo que queríamos explicar. Multiplicamos las componentes por el valor de K, sumamos las componentes correspondientes, formamos un sistema homogéneo y lo llevamos a una matriz. O sea, ya está la idea de lo que se obtiene al reemplazar esta forma. Entonces acá lo que vamos a hacer, pues aprovechar eso para decir que aquí vamos a crear una matriz, ¿no? Donde el vector 1, 2, 3 se va a convertir de fila a columna. El otro vector 5, 7, 4, lo mismo, de fila a columna. El otro vector 9, 8, 5, lo mismo, de fila a columna. Y el vector nulo, que va a ser lo mismo. Entonces, ahí ya tengo directamente la matriz que yo quiero llegar a resolver. Entonces, el análisis y el conocimiento teórico son clave muchas veces para poder resolver un problema. ¿No? Un profesional que tiene las ideas claras, los conceptos claros, indudablemente tiene más chance de tener éxito en cuanto a la solución de un problema. Pasa que muchas veces queremos hacer el ejercicio y no queremos leer. Y muchas veces con la lectura podemos hacer más fácil el ejercicio. Entonces vamos a querer escalonar el problema. Así que este debe ser 0, este debe ser 0 y este debe ser 0. Así que aquí tengo que recalcular la fila 2 y recalcular la fila 3. En fila 2 aquí sería menos 2 veces la fila 1, ¿no es cierto? Más la fila 2. Ya, esta historia de las operaciones elementales creo yo que lo tenemos ya muy claro porque hemos repetido en muchas clases, digamos, el tema de las operaciones elementales, que nos ha acompañado prácticamente en toda la materia. La nueva fila 3 va a ser menos 3 veces la fila 1 más la fila 3 por cuestiones aritméticas y porque la idea es que el 2 y el 3 sean 0. Entonces, pues,
aquí va a quedar 1, 5, 9, 0. La nueva fila 2 sería menos 2 por 1, menos 2, más 2, 0. Menos 2 por 5, menos 10, más 7, menos 3. Menos 2 por 9, menos 18, menos 18, más 8, menos 10. Aquí siempre va a ser 0. Menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Menos 3 por 5, menos 15, menos 15, más 4, menos 11. Menos 3 por 9, menos 27, más 5, menos 22. Y aquí sigue siendo 0. Bueno, ahora acá podemos hacer lo siguiente. Ocurre de que la idea es esta. De preferencia, que este número sea 1. Ahora, si son múltiplos, no es necesario que sea 1. Pero aquí son totalmente diferentes. No hay una multiplicidad. El 3 no es múltiplo de 11 y el 11 no es múltiplo de 3. ¿Qué puedo hacer acá? Pues puedo agarrar, por ejemplo, y decir, a ver, creo que es más ventajoso multiplicar la fila 3 por menos 1 sobre 11. Y voy a explicar por qué. Estoy un poco escapando a los quebrados. Si bien es cierto, la calculadora me va a ayudar, pero aquí me doy cuenta, por ejemplo, que si yo agarro la fila 3 y la multiplico, toda la fila 3, la multiplico por menos 1 sobre 11, voy a obtener la presencia del 1. O sea, esta fue mi idea. Vean de que acá la fila 1 se mantiene, la fila 2 se mantiene, pero la fila 3 va a sufrir modificaciones. A ver, menos 1 sobre 11 avos por 0 es 0. Menos por menos es más. 1 sobre 11 por 11 es 1. Menos por menos es más. 22 por 1, 22. 22 entre 11 es 2. Y aquí es 0. Entonces, la idea es esa, ¿no? Tener el suficiente ingenio de poder encontrar ese 1 de tal manera de que los números obtenidos sean los más fáciles posibles. Entonces, a veces vale la pena pensar o razonar un poquito y no hacer las cosas por hacer, ¿no? Recordemos que las buenas decisiones nos llevan, obviamente, a tener éxito a la hora de resolver un problema. Y entonces acá, pues, me da la idea de que voy a cambiar la fila 2 por la fila 3. Voy a cambiar aquí la fila 2 por la fila 3, porque ese 1 lo necesito en la parte superior. Entonces, por teoría, ya sabemos de que si cambiamos la posición de una fila, cualquiera con otra, no cambia la solución, ¿no? Estamos amparados por la teoría. Y eso lo demostramos en determinantes, y también lo demostramos en matrices, y también lo demostramos en sistemas de ecuaciones. Entonces, 1, 5, 9, 0. Aquí va a ser 0, 1, 2, 0. Vean que la fila 3 ahora es la fila 2, y la fila 2 ahora es la fila 3. Entonces, vuelvo a explicar. Si yo modifico esas filas, ¿no va a cambiar la respuesta? No. Por eso que está permitido hacer esas operaciones. Las operaciones elementales son operaciones que me permiten realizarlas porque no cambian el resultado. O sea, esta operación no me modifica el resultado. La suma no me modifica el resultado. La multiplicación no me modifica el resultado. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que vamos a recalcular la fila 3 y al recalcular la fila 3 obtendremos el siguiente resultado. Aquí me va a quedar 3 veces la fila 2 más la fila 3. Entonces aquí obtendremos los siguientes resultados. 1, 5, 9, 0, 0, 1, 2, 0. Aquí va a quedar 0, 0. Aquí 3 por 2, 6. 6 menos 10, menos 4. Y aquí va a quedar 0.
Y entonces ya podemos tener una idea de lo que va a pasar en este ejercicio. Bueno, ¿por qué es importante manejar la teoría? Porque ahorita, por ejemplo, yo sin hacer más cálculos, a como está ahorita la matriz, puedo decir ya con seguridad que estoy enfrente a un conjunto linealmente independiente. O sea, ya sé que esto es independiente. El motivo, habíamos visto cuando avanzamos tipos de soluciones de un sistema que cuando la matriz estaba escalonada, si el último número es distinto de cero, ¿no es cierto? Quiere decir en un sistema homogéneo que la solución va a ser trivial, o sea, K1 0, K2 0 y K3 0, y eso es linealmente independiente, lo que significa de que vamos a poder obtener ya una respuesta al problema. Pero en matemáticas tenemos que demostrar, pero ya sabemos que nos va a dar independiente, y eso queda demostrado acá. Cuando yo leo la primera ecuación, ¿no? Y aquí tengo K sub 1 más 5 K sub 2 más 9 K sub 3, ¿no es cierto? Y eso es igual a cero. Luego, mi siguiente ecuación va a tener K sub 2 y K sub 3. Entonces aquí pues va a quedar indudablemente K sub 2 más 2 K sub 3. Y eso lo igualamos a cero. A ver, aquí vamos a acomodarlo para que tengamos una especie de estética, ¿sí? Aquí en esta parte de aquí. Y tenemos nuestra última ecuación, donde solo tendré K sub 3. Entonces, menos 4K sub 3, eh, eso es igual a cero. Entonces, esto significa de que acá, acomodando esto, nos queda clarísimo de que K sub 3 va a ser cero, K sub 2 por ende va a ser cero y K sub 1 por ende va a ser cero. Entonces estamos en un conjunto linealmente independiente nuevamente. Entonces acá pues directamente podemos decir, ¿no es cierto?, que menos 4K sub 3 es igual a cero y ese menos 4 pasa a dividir y cero dividido entre menos 4 es pues cero, ¿no? Para no darle muchas vueltas. Si K sub 3 vale cero, indudablemente, a como está planteado aquí la ecuación, K sub 2 también va a ser cero. Y esto se debe a que al reemplazar acá el K sub 3, ¿no es cierto? Eh, me va a quedar 2 por cero, 0, y 0 más K sub 2 es K sub 2, y K sub 2 es igual a cero. Y de acá, si K sub 2 es cero y K sub 3 es cero, pues obviamente, dadas las circunstancias de la ecuación, K sub 1 también va a ser cero. Porque vea que al sustituir el valor de K sub 2 y al sustituir el valor de K sub 3, que son cero respectivamente, pues tendremos una conclusión aquí muy básica, ¿no? Todo esto me va a dar cero y al final de cuentas caso 1 también es cero. Por lo tanto, bajo los parámetros teóricos, ¿no? Si caso 1 vale cero, caso 2 vale cero y caso 3 vale cero, entonces, bajo esa circunstancia, estamos enfrente a un sistema linealmente independiente. Entonces acá, por tanto, el conjunto vectorial B sub 1, B sub 2 y B sub 3 es linealmente independiente.
¿no? Con esto ya podemos afirmar de que cualquier conjunto vectorial cuyo sistema homogéneo tenga una solución trivial, todos los valores de K sean cero, en ese momento es linealmente independiente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos acá un ejemplo número 3? Permítanme, por favor, irnos acá en esta parte y analizar la siguiente situación. En un ejemplo número 3, vamos a hacer de que el vector B1 sea 1, 2, 3, el vector 2 sea 2, 4 y 6, y el vector 3 sea -1, 1 y 2. Ojo, es importante aclarar de que la cantidad de vectores puede ser infinita. Pueden dar 3 vectores, 4 vectores, n vectores. Y la cantidad de componentes también puede ser infinita. Puede ser que el vector 1 tenga 4 componentes, el vector 2 4 componentes y así sucesivamente. Lo importante es que para sumar vectores, los vectores tienen que pertenecer al mismo espacio. O sea, no puedo poner un ejercicio donde el vector 1 tenga 3 componentes y el vector 2 tenga 2 componentes. No se puede, digamos, hacer eso porque hay un fallo conceptual. O sea, no está claro el concepto, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa acá. Ocurre de que vamos a aplicar la misma fórmula, ¿no es cierto? En esta parte de acá aplicaremos la misma fórmula. Permítame copiar esta partecita para ganar un poquito de tiempo. Y pues acá va a quedar así, ¿no? Caso 1 por B1 más caso 2 por B2 más caso 3 por B sub 3 igual a 0. Caso 1 por el vector 1 cuyas coordenadas son 1, 2, 3. Caso 2 por el vector cuyas coordenadas son 2, 4, 6. Y caso 3 por el vector 3 cuyas coordenadas son -1, 1 y 2. Nos estamos poniendo un problema al azar, ¿no? Vamos a ver con estos vectores que me puse ahorita al azar si es dependiente lineal o eh, independiente lineal. Independencia o dependencia lineal. Bueno, sabemos de que ya al multiplicar estas componentes por sus respectivos valores de K y formar una serie de pasos, llegaremos, ¿no es cierto?, al final de cuentas a un sistema lineal cuyo primer vector se convierte en una columna, el segundo vector también se convierte en una siguiente columna y el tercer vector también se convierte en una columna. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, mis componentes nulas. Perfecto. Entonces aquí lo que vamos a hacer es volver a escalonar la matriz y también otra cosa que nos acompañó hasta lo último en materia fue el escalonamiento, ¿no? O sea que en todos los temas tuvimos que escalonar, llevar una matriz y prácticamente vimos la aplicación de las matrices en varios ejercicios. Y acá pues tenemos que escalonar la matriz. Suficiente con escalonarla. También podía ser escalón reducido, pero con escalonar ya podemos encontrar una solución acorde a lo que queremos encontrar. Ocurre de que el primer número es 1, lo cual es una ventaja, pero aquí tendré que recalcular la nueva fila 2 y la nueva fila 3. Para ello, voy a aprovechar esta partecita de acá, ¿no? Para que eh, tengamos una ganancia de tiempo aquí, ¿no? Vámonos para acá. Ok, estamos acá. Recalculando la nueva fila 2 y obviamente la nueva fila 3, pues aquí tendremos menos 2 veces la fila 1 más la fila 2, correcto. Y aquí sería menos 3 veces la fila 1 más la fila 3. Ok, estos cálculos me darían lo siguiente. 1, 2, menos 1, 0. La nueva fila 2 sería menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 4.
menos 4 más 4, 0, menos 2 por menos 1 es 2, más 1 es 3, x 0, menos 3 por 1 menos 3, más 3, 0, menos 3 por 2 menos 6, más 6, 0, y aquí menos 3 por menos 1, eso me da 3, ¿no es cierto? Y ese 3 sumado con este 2, eso me da 5, ¿sí? Entonces acá vea de que esto va a estar igualado a 0. Entonces, significa de que aquí prácticamente la matriz ya se encuentra escalonada, ¿no? Aquí ya está escalonada la matriz. Como aquí la matriz ya está escalonada, ¿qué es lo que va a pasar? El último número es distinto de 0. Si el último número es distinto de 0, nuevamente estamos en un conjunto linealmente independiente. Aquí el proceso de escalonar fue más rápido porque tuvimos un vector múltiplo de otro. Vean de que el vector 2 es múltiplo del vector 1, porque si el vector 1 lo multiplico por 2, tengo el vector 2. Entonces, eso significa de que aquí, ¿no es cierto? Si yo procedo a calcular mis eh, ecuaciones, ¿qué es lo que va a pasar? Observe de que aquí hay algo interesante. Si yo leo mi primera ecuación va a tener el siguiente resultado. Por eso es que es importante acá realizar el siguiente comentario. Muchas veces las apariencias engañan, tanto en la vida real como en la matemática, ¿no? A ver, la ecuación 1 es caso 1 más 2 caso 2 menos caso 3. Y eso es igual a 0. La siguiente ecuación, la siguiente ecuación, ¿no es cierto? Es que 3k sub 3, aquí, 3k sub 3 es igual a 0. Y en la siguiente ecuación tengo de que 5k sub 3 es igual a 0. Aquí, 5k sub 3 es igual a 0. ¿Correcto? Entonces nos dice, bien, me queda claro de que k sub 3 eh, es igual a 0, porque tanto en esta ecuación como en esta ecuación, k sub 3 va a ser 0. Y aquí viene lo que decía hace un momento. Muchas veces uno se deja guiar por las apariencias, opina algo, pero cuando lo va a demostrar se topa con una pequeña sorpresita. Ese es el sistema que debo resolver, ¿no? Y aquí también lo mismo, ese sistema es el que debo resolver. Ok, bien, perfecto. Ocurre lo siguiente. Claro está de que k sub 3 vale 0. Aquí. O sea, cualquier ecuación que yo agarre, la segunda o la tercera, de ambas la respuesta va a ser la misma. O sea, conclusión, k sub 3 vale 0. ¿No es cierto? Si k sub 3 vale 0 y yo me voy a la primera ecuación, aquí viene la sorpresa. Ocurre de que yo ya conozco el valor de k sub 3 y k sub 3 ya lo puedo reemplazar o sustituir por 0. Entonces me va a quedar k sub 1
más 2K sub 2 igual a 0. Y aquí va el problema. Tengo como incógnita caso 1 y caso 2, porque vean de que de aquí solo pude calcular caso 3. Entonces, eso me lleva a pensar de que en verdad el sistema no era independiente. El sistema es dependiente. Entonces, ¿qué pasó acá? Agarré y dije, como ya está escalonada y el último número es diferente de 0, claro, va a parecer que la solución es nula. K1 vale 0, K2 vale 0, K3 vale 0. Pero el problema es que cuando yo voy a escribir el sistema equivalente, solo pude calcular caso 3. Y entonces acá, para calcular caso 1, voy a depender de caso 2, o para calcular caso 2, voy a depender de caso 1. De ahí sale el nombre. Linealmente dependiente es cuando el sistema lineal depende de una variable para ser calculado. O sea, caso 3 no depende de nadie, caso 3 es 0. Pero caso 1 depende de caso 2. Es decir, para calcular caso 1 necesito caso 2. Y para calcular caso 2 necesito caso 1. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. A cualquiera de las variables a las que ustedes deseen, le asignan un parámetro. Caso 2 es igual a t. En el momento que vos le asignas un parámetro a una de tus soluciones, ya el sistema tiene varias soluciones. Y al tener varias soluciones ya es dependiente. Otra explicación para que sea dependiente. Caso 2 depende de un parámetro. Caso 1 depende de caso 2. Si no tengo caso 2, no tengo caso 1. Entonces, si caso 2 es igual a t, caso 1 va a ser igual a caso 1 más 2 caso 2 igual a 0, pero caso 2 le hemos llamado t. Entonces, caso 1 va a ser igual a menos 2t. Caso 1 va a ser igual acá a menos 2t. Listo. Entonces, para poder calcular caso 1, tenemos que darle un valor a t. O sea, dependemos de t. Para poder calcular caso 2, tenemos que darle un valor a t. Dependemos de t. Entonces, estoy enfrente, ahora sí, de manera legal, estoy enfrente a un conjunto dependiente. Por tanto, por tanto, el conjunto vectorial B sub 1, B sub 2 y B sub 3 es un conjunto linealmente dependiente. Listo. Con esto es suficiente. Ocurre lo siguiente. Un alumno pregunta, ¿cómo sería lo adecuado para no caer en una trampa en cuanto a saber si es independiente o dependiente? Porque yo pensé acá que como la diagonal ya está con puros ceros y el último número es distinto de cero, que iba a ser independiente, lo cual teóricamente tiene un poco de razón, pero ¿cuál fue el problema? El problema acá es que si nos vamos a la teoría, aquí, permítanme ir acá un poquito, si nos vamos acá a la teoría de la dependencia lineal, dice claramente, ¿no? Se dice que dos vectores A y B que pertenecen a R2, o sea, no es que vamos a trabajar siempre con dos vectores, podemos trabajar con tres, con cuatro, con cinco, solamente es la idea, ¿no? De la teoría. Se dice que dos vectores A y B que pertenecen a R2 son linealmente dependientes si uno de ellos es múltiplo escalar del otro.
Entonces, ¿qué pasó acá? Intencionalmente, yo agarré, me creé tres vectores, pero uno de ellos es múltiplo del otro. Si el vector uno yo lo multiplico por 2 me da el vector 2. En ese momento ya es dependiente, porque hay un vector múltiplo de otro. Entonces, esa es la teoría que debo manejar. Por lo tanto, aquí es por eso que hay valores de K que están dependiendo de un parámetro. De ahí sacaron el nombre linealmente dependiente. Quiere decir, este sistema se va a resolver cuando le demos un valor a un parámetro, es decir, dependemos de ese parámetro. Al depender de ese parámetro, entonces somos dependientes, linealmente dependientes. Mientras que este sistema no depende de nadie. ¿No? Este me dice, yo aquí no dependo de T ni de cualquier letra. Yo aquí pudimos calcular los valores tranquilamente. Cuando un sistema se resuelve sin depender de nadie, es independiente. De ahí generaron los nombres, ¿no? Independiente porque no depende de nadie, dependiente porque va a depender de un parámetro para poder ser resuelto. Perfecto. Entonces, con esto vamos a parar la grabación de la clase, esperando de que esto haya quedado entendido en cuanto a cuándo es linealmente independiente, cuándo es linealmente dependiente, qué se obtiene al reemplazar la fórmula, que siempre es igualada a cero, ¿no? Obtenemos un sistema homogéneo al cual debemos escalonar y al reescribir el sistema y al calcular los valores de K, si todos son cero, independientes, si hay respuestas diferentes de cero, como acá, dependientes. Entonces pasaremos a la ronda de preguntas y consultas y, como siempre, mis estimados jóvenes, agradeciendo su valiosa atención, nos estaríamos viendo en una siguiente clase. Por en cuanto, nos vemos en la ronda de consultas y preguntas y comentarios que tengan. Muchas gracias por su presencia.